Mari Mari Compuelamien. Hola a todas, soy el profe Paulo y hoy día les dejo esta grabación con una clase expositiva sobre el tema que vamos a trabajar hoy día que corresponde a inicios y el desarrollo del pensamiento pedagógico en Chile, ¿ya? Es muy importante lo que vamos a trabajar en esta sesión, ¿ya? Donde voy a hablar principalmente de cómo fue los inicios, ¿cierto?, de la escolarización en Chile y el desarrollo del pensamiento pedagógico en nuestro país, ¿ya? Vamos a remontarnos a los inicios, ¿cierto?, del siglo XIX, principalmente para un poco hablar de cómo fue este proceso. Les dejo un grato saludo a todas, así que comencemos con la sesión del día de hoy. Bueno, un poco comentarles, ¿cierto? Desde los inicios, la educación en Chile ha ido de la mano de planteamientos ideológicos que expresan en diferentes formas que adquiere su organización institucional, sus programas, sus métodos y sus prácticas educativas. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Desde siempre, ¿cierto? La educación en nuestro país ha ido respondiendo al contexto en el cual se encuentra, ¿ya? Vamos a ir conociendo que quizás al principio de lo que fue la instalación del contexto educativo en nuestro país, eh, a partir de las necesidades que habían entonces, era que la educación iba moldeando a ello, ¿ya? Vamos a situarnos en la colonia, ¿ya? Donde principalmente el modelo de educación que estaba ahí de manera permanente, ¿cierto? Estuvo más bien orientada a la difusión de la ideología de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, cierto? Había un contexto que favorecía, ¿cierto? Pensemos en la colonia, ¿cierto? Chile, colonia española, donde tenía la iglesia tenía un papel muy importante y muy fundamental dentro de todos los ámbitos de la vida diaria. Y uno de ellos era la educación, ¿ya? Entonces, el currículum, lo que se enseñaba dentro de las escuelas, ¿cierto? En este primer periodo, ¿cierto? Estaba asociado netamente a la carga católica que tenía nuestro país. De este modo, ¿cierto? Se inculcó la doctrina cristiana, la doctrina católica a los diferentes sectores de nuestro país, desde los indígenas, ¿cierto? En las distintas zonas de nuestro país, ya aquí hay que recordar, ¿cierto? La verdad histórica, que los territorios, ¿cierto? Indígenas fueron colonizados en este proceso de evangelización, ya, bueno, acá yo les puedo contar desde el sur de Chile, en la Araucanía, ¿cierto? Que distintas órdenes de sacerdotes vinieron a la región, por ejemplo, a hacer el proceso de evangelización. Ya para eso tuvieron que aprender a hablar mapuzungún, ¿cierto? Para poder comunicarse y la enseñanza estaba dada desde el contexto evangelizador. Hay algunos cronistas, ya que los cronistas son aquellos que escriben sobre la historia, que decían que la finalidad de venir a educar, ¿cierto?, a Chile era, y sobre todo al territorio indígena, era a civilizar a los bárbaros, ¿ya? Se describía a la población originaria, ¿cierto?, a las poblaciones indígenas como bárbaros que había que civilizar, ¿ya? También, ¿cierto? La educación, por un lado, ¿cierto? Tenía afán evangelizador, ¿cierto? En los territorios indígenas, pero también se les enseñaba a los hijos de españoles y los criollos, ¿ya? Y también a los mestizos. Obviamente separados y divididos según su origen social, ¿ya? Las personas más acomodados, más ricos, tenían mucho más acceso a la educación versus los niños y niñas de familias más humildes. El currículum, o sea, lo que se enseñaba, ¿cierto? Era bien acotado, era algo muy breve y estaba simplificado, ¿ya? Y para estos propósitos, ¿cierto? Para la enseñanza del currículum, básicamente, ¿cierto? Se trabajaban materias que estaban asociadas como al ámbito de catolicismo, ¿ya? Como pequeñas materias, como dice ahí, catequísticas, ¿ya? Y además se enseñaba la lectura, la escritura y el conocimiento matemático. Ya eso era todo el proceso educativo que había en las escuelas. Ya no pensemos como hoy día que es cierto, se enseña artes, música, ciencia. No, al principio se estudiaba la Biblia
¿cierto? Se estudiaba, se aprendía a leer, a escribir y algunos conocimientos matemáticos, ya de la aritmética básica. Hacia fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la influencia de la Ilustración, ya este gran movimiento europeo, ¿cierto?, hizo germinar el ánimo de algunos hombres, como por ejemplo Manuel de Salas, Camilo Enríquez y Juan Egaña, ya que ellos fueron una especie de fuerza o ellos tomaron el papel, digamos, para poder traer innovaciones respecto a la educación, ¿ya? ¿Qué es lo que ellos hicieron? ¿Ya? Hicieron un viaje, ¿cierto?, a distintas ubicaciones del mundo para conocer cómo se enseñaba en otras partes, ¿ya? Y esto fue muy importante, ¿ya? Puesto que ellos observaron, ¿cierto?, que la educación daba una cierta posibilidad de alcanzar e implementar algunas ideas de la civilización más avanzada, por decirlo así, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? La educación fue evolucionando y poco a poco fue adquiriendo una mayor importancia como el medio de combatir la herencia cultural española y colonial. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Liberarnos estamos pensando al siglo XX, ¿ya? Bueno, que Chile después se independizó y no quería saber nada con los españoles, ¿ya? Entonces dijeron, wow, la educación es una tremenda arma para descolonizarnos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? ¿Por qué estos hombres, cierto? Y hablo de la Ilustración. Recuerden que la Ilustración fue este periodo europeo, ¿cierto? Donde las personas empezaron abrieron los ojos, ¿cierto? Y se sacaron un poco ese vendaje que tenía de la religión católica. Acuérdense que la religión católica al principio tenía doctrinas bien, bien, bien específicas y las personas, bueno, estaba el teocentrismo, que creían que Dios, ¿cierto?, era el motor del mundo, ¿ya? Entonces la Ilustración fueron estas primeras ideas que las personas fueron pensando, se fueron cuestionando si efectivamente lo que decía la iglesia era tal cual, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Algunos elementos como la ignorancia, el ocio, la superstición, ya que tienen que ver con estas creencias medias mágicas, ¿cierto? Eran consideradas como aspectos que todavía estaban presentes en la sociedad chilena, producto de ser colonia española y de la religión católica. Ya, en este sentido, ¿cierto? A través de la Ilustración, ¿cierto? Que es una gran influencia francesa, llegó la esperanza a los hombres de la época y proporcionó las bases y principios teóricos para la construcción de la República y su correspondiente modelo educativo. Ya que esto es importante, ¿cierto? Cuando ya nos logramos organizar como la República de Chile, ¿cierto? También fue importante crear un modelo educativo para la República que estaba naciendo, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Este modelo pedagógico, este modelo educativo, tenía la finalidad de propagar, ¿cierto? Las ideas de ser ciudadanos, ¿ya? Las ideas de la libertad, la idea de la ilustración, ¿cierto? Y de alguna manera la iglesia se fue saliendo un poco de la influencia que hacía en la educación, ¿ya? Y en este sentido, ¿cierto? La razón, la certeza, ya dejamos de lado la incertidumbre, las supersticiones, ¿cierto? Las creencias, sino vamos a la razón, a hechos concretos, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? La razón se eleva como el instrumento más importante para dominar y explorar la naturaleza, y así, ¿cierto? También asegurar la felicidad del género humano. En este sentido, ¿cierto? Hubo una creciente oleada de algunos intelectuales, de líderes intelectuales que fueron haciéndose del poder y de esta manera, ¿cierto? También haciendo que los modelos educativos fueran cambiando en función de las necesidades. Acuérdense que fue lo primero que yo les dije. La educación siempre va a estar de acuerdo al contexto y las necesidades del contexto en el cual se desenvuelve, ¿ya? En este sentido, ¿cierto? Fue necesario considerar la creación de distintas instituciones educativas, ya que necesitaban estas ideas, ¿cierto?, de la ilustración. Ya, y en este contexto se crea, imagino que más de alguna la ha escuchado, el Instituto Nacional,
ya uno de los hoy día liceos emblemáticos, bueno, que ha estado bien cuestionado, la verdad, este último tiempo por algunas situaciones de violencia escolar que han ido ocurriendo, pero el Instituto Nacional fue creado, ¿cierto? Para formar a estos líderes, ¿cierto? Libres de este pensamiento cristiano que tenía al contexto ahí dominado, ¿ya? Entonces fue un lugar para que las personas se pudiesen educar, ¿cierto? Con libertad y el conocimiento pudiese fluir. Durante el periodo republicano, ¿cierto? Donde fuimos la República de Chile, al aumentar el interés en la educación como uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la nación, fue necesario, y en palabras de Miguel Luis Amunategui, dar la guerra a la ignorancia. ¿Ya? Eso fue una clave de este proceso. Reconocer que había una ignorancia que estaba, ¿cierto?, situada a partir de este dominio que hacía la religión católica y se le quiso dar la guerra contra la ignorancia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, cierto? Que comienzan a hacerse ejercicios, a practicar, a ensayar algunas políticas de instrucción. ¿Ya? Acuérdense que ya vimos la diferencia entre educación y instrucción. ¿Ya? Aquí estamos hablando de instrucción, ¿ya? Que se va a llamar más adelante instrucción primaria. Entonces comienzan a surgir algunas ideas, ¿cierto? Para que la ciencia y el conocimiento esté en pos, ¿cierto?, de la educación, de la instrucción. Ya no vamos a estarnos educando en base a las creencias, a las supersticiones, a la religión, sino al conocimiento, ¿cierto?, científico. Y en este caso, ¿cierto?, es que se destacan una gran cantidad de hombres, ¿ya? Como por ejemplo Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Montt, Diego Barros Arana, José Victorino Lastarria, Ignacio Domeyko y el mismo, ¿cierto?, Luis Miguel Amunategui, ¿ya? Me imagino que aquí a algunos les suenan como algunas calles, ¿cierto? Estos grandes políticos e intelectuales de ese siglo, ¿cierto? Que pusieron, ¿cierto?, el tema de educación como un carácter de urgencia, ¿ya? La república que se estaba organizando, ya no éramos una colonia de España, sino un país independiente, puso como foco la educación, como una de las primeras necesidades, ¿ya? Esta disposición, ¿cierto? Se fueron creando leyes, ¿cierto? Y decretos especiales en la producción de textos escolares y manuales de enseñanza, ¿ya? A los distintos establecimientos que se fueron generando en el país se les empezó a distribuir, ¿cierto?, los textos escolares y manuales para la enseñanza. Eh, Y además, ¿cierto? Fue la publicación de algunos boletines y revistas, la creación de distintas instituciones, ¿cierto? Establecimientos educacionales y además se fueron creando distintos establecimientos educacionales a lo largo del país, ¿cierto? Para brindar mejor acceso a la educación. A eso, bueno, estamos hablando del siglo XX, todavía tenemos problemas de acceso a la educación. Bueno, yo trabajo en Labranza, que es una localidad que está al lado de Temuco, para mis estudiantes de La Serena. Labranza vendría siendo como, hoy no sé, no recuerdo mucho, pero una ciudad que está como al lado, o sea, un pueblito que está al lado de la ciudad grande que es Temuco. Y no hay vacantes, o sea, estamos en el siglo XXI, año 2022, y hay cursos donde no hay cupos para recibir a los estudiantes. Y hablamos, wow, ¿qué es el acceso a la educación? ¿Ya? Imagínense antes cuánto era mucho más difícil cuando los colegios quedan muy distantes, ¿cierto? Hoy día yo siempre digo lo mismo. En el colegio que dirijo, ¿cierto? Que soy director, el furgón va a buscar a los niños a la casa y los va a dejar al colegio, y después del colegio a la casa. Y antes los niños tenían que caminar un montón de kilómetros, cruzar campos. Mi mamá me cuenta que tenía que cruzar unos montes. Mi abuela también me contaba que unos montes gigantes como para poder ir a educarse. Me imagino más en el norte también, allá en La Serena, me imagino los campos, ¿cierto? Eh, que fue mucho más difícil poder acceder a la educación, ¿ya? Pero estos filósofos, estos hombres filósofos, estaban allí poniendo al centro de la formación y de la discusión política la educación. Mediante estas y otras iniciativas, ¿cierto?, que se fueron desarrollando,
fueron generando los pasos para que se estableciera lo que se llamó el Estado docente. ¿Y qué es el Estado docente? ¿Ya? De alguna manera, ¿cierto? El Estado dice, nosotros, como Estado de Chile, nos vamos a preocupar de la educación de los chilenos y las chilenas, ¿ya? Y, bueno, no creo que ellos en esos tiempos hayan dicho los chilenos y las chilenas, habrán dicho de los chilenos, ¿no? ¿Ya? Y se aparta la iglesia, toda la influencia que tuvo la iglesia se dejó de lado y por eso es que hoy día nuestra educación, bueno, somos un estado laico, ¿cierto? Y además nuestra educación también es laica, ¿ya? A no ser, bueno, a no ser que hay un par de colegios que tienen el sello cristiano, ¿cierto? Y son colegios confesionales. Pero el Estado, ¿cierto? El que define la política educativa es un Estado docente. Bueno, desde ahí surge, digamos, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Para la Iglesia y los grupos más conservadores que intentaban impulsar la educación privada de corte católico. ¿Ya qué quería decir esto? La Iglesia, ¿cierto? Con los grupos económicos o las personas con mayor influencia, influencia, eh, ellos querían tener una educación a toda costa que fuera una educación centrada, ¿cierto? En la educación católica, ¿ya? Mientras que el Estado, ¿cierto?, quería una educación laica. Y esto generó una intensa discusión pública en torno si la educación debía formar hombres de fe o a ciudadanos laicos, ¿ya? Que eso es un gran debate. Por un lado, ¿cierto? Pensemos que al principio, acuérdense lo que se quería hacer, evangelizar, ¿cierto? Civilizar a los bárbaros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quería la educación? Por un lado, o queremos formar hombres de fe o queremos formar ciudadanos, ¿cierto?, laicos. Y eso fue un gran debate que se generó, estamos hablando de inicios del siglo XX, donde la iglesia tenía una gran importancia, no tanto como ahora. Entonces, ¿cierto? Eh, y además, aparte de esa discusión, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a formar? Además se discutía cuáles eran las entidades idóneas, ¿cierto? ¿Cuál era el espacio idóneo para tener la capacidad de instruir a la población? ¿Ya? Esta situación, ¿cierto? Llegó a un punto crítico alrededor de 1872 con el decreto de libertad de exámenes propuesto por Abdón Cifuentes, que buscaba independizar a los colegios particulares de la vinculación curricular del Instituto Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Se promulgó una ley, ¿cierto?, que se podía dar exámenes libres y así no todas las personas que tenían que ir digamos, a este Instituto Nacional, ¿ya? Este acontecimiento particular es clave para la posterior división entre la educación laica y la educación católica, ¿ya? Esto fue importante porque en algún momento se separó, ¿ya? Hoy día nosotros vemos que nuestro sistema educativo también está separado, ¿ya? Altamente separado en colegios según tipo de subvención, los colegios particulares pagados, ¿cierto? Donde los papás pagan la mensualidad de sus estudiantes, hasta los colegios públicos, ya donde el Estado es el garante de los derechos educativos de las y los niños. eh, con el auge del positivismo, ¿cierto? En la segunda mitad del siglo XIX, la educación fue un objeto de diversos estudios, de debates y congresos que buscaron reformar sus planes y métodos de estudio, además de otorgarle una crítica científica que permite el optimismo y armónico desarrollo de todas las facultades humanas, concretando así el anhelado ideal de progreso. Recuerden que la educación se manifestó, se propuso para que fuera un ideal de progreso, ¿ya? Y así nuevamente surgen algunas figuras importantes, ¿cierto? Nuevamente hombres, como Valentín Letelier, José Abelardo Núñez y Claudio Mates, que ellos fueron grandes impulsores de distintas políticas nacionales, ¿ya? Con la llegada del siglo XX, ¿cierto? Además trajo una preocupación de estas entidades sobre el rol de la educación en el ámbito social y político, ¿ya? Aquí nuevamente salen algunos educadores como Alejandro Venegas, Enrique Molina, Luis Galdame y Darío Salas, que ellos, ¿cierto?, hicieron un cuestionamiento súper enérgico respecto a la eficiencia de la satisfacción de las necesidades del país. ¿Y qué es lo que buscaban ellos? Era buscar hacer de la educación una verdadera herramienta de democracia, justicia social, objetivos que marcarían y guiarían el proceso educativo del siglo XX. Y hasta aquí llegamos. Esto es el siglo XIX.
Ya fue bien, bien extenso, pero traté de sintetizarlo lo máximo posible. Y vamos ahora a las instrucciones, ¿ya? Esta semana vamos a realizar nuestra EVA 1, ¿ya? Yo sé que la vez anterior yo les pedí que subieran una actividad EVA 1, pero fue solamente porque algunas compañeras no sabían cómo subir la actividad al foro, ¿ya? Entonces esta semana vamos a hacer la EVA 1, ¿ya? Que se la voy a explicar a continuación. Pero antes de eso, se dieron cuenta que yo todas las veces que nombré a estos científicos, profesores, decía hombres nuevamente. ¿Por qué? Porque nuestra historia ya es altamente machista, ya como todos los espacios en realidad en los cuales nos desenvolvemos. Entonces la historia está escrita por hombres y a los cuales ensalzan, ¿cierto? O muestran a hombres. También hay que recordar que las mujeres también estuvieron alejadas del sistema educativo, que eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Ya, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo en mi rol, ¿cierto? De profesor, tengo que potenciar también a grandes colegas, ¿ya? Así que, bueno, como yo hoy día les nombré un montón de políticos, científicos, todos hombres, ¿ya? Porque recuerden, la historia está escrita por hombres y van a aceptar, ensalzar siempre a los hombres. Pero yo la verdad, como soy un profesor que abraza el feminismo, tengo que poner siempre ahí a mis compañeras para que ustedes las conozcan, ¿ya? Yo les voy a dejar el nombre de 4 grandes profesoras del siglo XX, ¿ya? Hasta el siglo XX recién las mujeres hicieron parte del proceso educativo, ¿ya? Ahí tenemos a Amanda Labarca, a Lucila Godoy, a Leopoldina Malushka y a Matilde, ay, no sé pronunciar el apellido, Matilde Hutzi, me imagino, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad es que ustedes tienen que crear un mapa mental. Recuerden que ya vimos lo que era un mapa mental. Acuérdense, ¿cierto? Un mapa que contiene elementos principales, con decoración, con colores, con imágenes, con formas. Y en este caso, el mapa mental va a ser con datos bibliográficos de alguna. Tienen que elegir una sola, de esas 4 grandes profesoras y escribir sus datos bibliográficos. Dónde nació, ¿cierto? Dónde falleció, cuáles son sus principales hitos, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante para la educación chilena? ¿Ya? Y esta actividad tienen hasta el día sábado 23 de abril a las 6 de la tarde para subirla, ¿ya? Y les voy a pedir también que, yo sé que a veces la ansiedad les gana, ¿cierto? Y ese me preguntan a las 8 de la mañana, profe, ¿por qué no estoy presente? Recuerden que yo les doy plazo hasta las 6 de la tarde y ahí es recién donde el momento que yo me conecto a la plataforma y comienzo a revisar, ¿ya? Lo otro importante es que revisen. Cada vez que ustedes suben algo, yo me doy el tiempo de contestarle a cada una, ¿ya? Eso se llama retroalimentación, ¿ya? Entonces es importante que siempre lean su retroalimentación porque yo les voy a dejar un consejo, ¿cierto? Para que ustedes puedan mejorar, ¿ya? Eso es entonces la actividad para esta semana. Buscar, ¿cierto?, información bibliográfica de alguna de estas grandes maestras del siglo XX y elaborar un mapa mental. Y por favor, utilicen toda su creatividad en esos mapas mentales. Yo en la EP1 estaba tan contento porque habían mapas muy, muy hermosos y yo decía, wow, qué tremendo trabajo se han pegado mis estudiantes. ¿Ya? Así que esta vez no quiero que sea la excepción, sobre todo a mí es algo que me apasiona mucho hablar de historia, pero de historia de mujeres, ¿ya? Así que esta actividad para mí es un gran, gran regalo hablar de grandes educadoras que hicieron grandes esfuerzos y grandes hazañas por nuestra educación, ¿ya? Así que las dejo como tarea para que las conozcan. Recuerden, tienen que elegir solamente a una, ¿ya? Cualquier duda, consulta, no duden en preguntarme. Que estén muy bien y espero que haya salido bien la clase. Yo estoy como nervioso también porque es como el primer momento que grabo esto, pero creo que salió bien, ¿ya? Así que les dejo un gran abrazo a todas, a mis estudiantes de Temuco, a mis estudiantes de La Serena también, que estén muy, muy bien. Yo sé que a mis estudiantes de La Serena hay una de esas 4 que les va a hacer mucho sentido, ¿ya? Ya van a saber por qué. Eso, que estén muy bien. Chao, chao.